¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que ustedes estén aquí una vez más un sábado, tempranito en la mañana, sintonizándonos. Recuerden por qué este programa se llama No a los políticos, ¿verdad? No queremos ni recordar a aquellos políticos de antes, de siempre, los que dejaron este país que ahora nosotros estamos junto a ustedes intentando levantar y estamos haciendo logros, pero todavía falta. Es nuestro trabajo, es un trabajo en conjunto. Aprovecho de saludarlos, de decirles que no nos habíamos visto en directo en un par de semanas porque yo estuve con un par bueno, hubo vacaciones, un par de compromisos también de mis funciones como diputado. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Recuerden, ahorita toca nada más servirse el cafecito y alistarse porque esta mañana tengo, como suele ser, dos invitados de lujo y quiero presentarles primero que todo a mi compañera, amiga Ana Figueroa. Ana Figueroa es diputada por San Salvador y es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Forma parte de la Comisión Política, de la Comisión de Reformas Electorales y de la Comisión Cultura y Educación. Es magíster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Chosun University, Corea del Sur. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Fue directora de Asuntos Consulares y asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Sus pilares de trabajo son el compromiso, coordinación y eficiencia en la creación de leyes en beneficio a los salvadoreños, en especial para la diáspora salvadoreña. Desde la Asamblea Legislativa impulsó la ley de la apostilla electrónica. Y también, junto a nuestra compañera y diputada por San Salvador, nos acompaña esta mañana el señor Manuel Lemus. Manuel Lemus es especialista en asuntos de la integración centroamericana de la vicepresidencia del SICA. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y notario. Tiene una especialización en Educación Superior en Integración Regional. Previamente ha trabajado como director jurídico en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Es parte clave en el Plan de Desarrollo para Centroamérica 2019-2040, en la que se busca una Centroamérica sin hambre, segura, interconectada, próspera, incluyente, resiliente, digital e integrada. Bueno, ya están aquí en el foro con nosotros. Voy a hacer una pequeña corrección. Salida de la vicepresidencia del SICA y el cargo del señor Manuel Lemus, y aquí nos va a contar él, es en la vicepresidencia de El Salvador. Muy buenos días, bienvenido, señor Lemus. ¿Cómo está? Gracias. Aquí un gusto estamos, estar con ustedes. Aquí estamos listos para platicar, que nos cuente cómo van esos avances y todo lo referido a su gestión, pero también, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días, licenciado. Buenos días, Carlos. Y buenos días a todo el pueblo salvadoreño que están, ya conectados aquí. Nosotros ya listos con el cafecito y listos para informarles sobre esta semana súper productiva en cuanto a la Asamblea Legislativa. Claro que sí. Yo siempre... tenemos como costumbre aquí, nos gusta ir también haciendo una revisión de lo que ha sido la semana en nuestro país, en la actividad legislativa, también del gubernamental. Recordemos que no siempre contamos con medios que realmente informen lo que está sucediendo y aquí pues intentamos hacer eso, ya que de primera línea los que hemos estado en la actividad legislativa, sobre todo en lo referente a la plenaria, a la sesión plenaria. Pero, señor Lemus, y le voy a decir Manuel de ahora en adelante mejor, para siempre nos gusta tener una plática más cercana. Yo quisiera que nos contara así como entremés. Yo quisiera empezar un poco, porque hablemos un poco también de Centroamérica, algo de la historia, algo que nos lleve al contexto de por qué después venimos a que hay una institución que busca la integración. O sea, cuando yo veo que hay una institución que busca la integración de Centroamérica en este caso, y de inmediato digo es porque no estamos integrados, o sea, estamos desintegrados. Pero vayámonos un poco a la historia, por favor, si nos puede comentar. Muchas gracias. Vale la pena comentar en nuestra región que cuando las provincias de Centroamérica se separaron, ¿verdad? Y buscaron la vida independiente, se dieron varios momentos en los cuales desde esa fecha se procuró estar unidos en la región. Ese ánimo de estar unidos se plasmó luego en la Federación Centroamericana. Hubieron esos esfuerzos
de federación, en los cuales pues se expresaba justamente que la motivación era que nuestras provincias permanecieran unidas y trabajaran unidas. Eso llevó un tiempo que por diversos cambios en la región, pues también la federación no duró un buen tiempo, y se retoma en la historia con fuerza el proceso a partir de 1951 con la creación de una organización que se denominó la Carta de la ODECA, Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que se conoce también como Carta de la ODECA porque fue una iniciativa de El Salvador. La reunión se llevó en El Salvador y se firmó en El Salvador. Estamos hablando de la parte donde ya España viene, o sea, si me remonto a la historia, pero antes de eso, esta era una región que funcionaba como tal. Si lo vemos desde la parte geográfica, es la forma más lógica, es decir, en una época México fue, según estuve repasando mi plana del colegio, fue parte de Centroamérica, la parte, si no me equivoco, lo tenía por ahí, los quería impresionar, pero la parte de Chiapas. ¿Ya? Formó. Pero si nos vamos antes, la parte indígena, y aquí, bienvenida ahí a dar la opinión, porque puede ser que yo, como les digo, desde el colegio que uno pasó todo esto, pues lógicamente han habido cambios o formas más precisas de interpretar la historia, ¿verdad? Luego viene España y empieza, ahí es donde me cabe la duda mía, donde yo quiero saber, en qué momento algo que no nace separado, sino que nace como una región, ya con los españoles empieza a separarse, que lleguemos a tener que actualmente, yo lo veía en un viaje hace poco a Costa Rica. Costa Rica tiene un territorio casi el doble que nosotros, un poco más del doble, pero no es como que comparado con otros países del mundo sean los países para nada grandes, son muy chiquititos, cuando Centroamérica como tal podría haber sido más unida, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí quizás es de resaltar el hecho de que El Salvador siempre ha sido integracionista. Estos esfuerzos que han existido a lo largo de la historia por hacer de esta región centroamericana una región integrada con los países que funcionen tal cual, ha sido un esfuerzo que ha sido liderado por El Salvador. O sea, el primer esfuerzo, el segundo, y inclusive nuestra Carta Magna, la misma Constitución, así lo establece, que El Salvador tiene un interés integracionista. Yo creo que ahora estamos en un punto súper clave porque nuestro vicepresidente, el mismo presidente de la República, están súper interesados en trabajar en conjunto por una verdadera integración centroamericana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo largo de la historia, algunos intereses de algunos, digamos, países pudieron haber truncado los esfuerzos integracionistas. Ahora creo que es el punto de darnos cuenta de que juntos como región podríamos abarcar mucho más, podríamos tener más impacto a nivel económico, a nivel social, cultural, político inclusive. Entonces es de tomar en consideración estos dos aspectos, y ahora que tenemos un líder, dos líderes, el vicepresidente y el presidente de la República, que están súper interesados en ese tema, creo que es momento de retomar y liderar de nuevo este proceso de integración centroamericana. Eso ha sido la intención siempre. Ahora, siempre mi inquietud va a estar de por qué nos separamos, qué es lo que hizo que se separara. Y lo dejo con la respuesta. Se me viene a la memoria una cita de un periodista que era Napoleón Viera, que decía: hagamos de Centroamérica un gran pueblo. Él decía pueblo, yo creo que se refería a una región, y por qué no decirlo un solo país. Eso no funcionó, ¿por qué? Sí, bueno, en los años en que estamos hablando, las ideologías que reinaban en ese momento, ¿verdad?, tenían algunas concepciones de cómo hacerlo. Y por eso precisamente una de las teorías predominantes era hacerlo por el sistema federal, que quizás respondía justamente a esa espacio geográfico que eran pequeños nuestras regiones. Y estando bajo esos esquemas se consideraba que podía tener entonces una región más sólida, más grande, más fuerte. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, eso trajo diferentes momentos. Existía todo un esquema político, administrativo en esa época
que Guatemala, por ejemplo, era la Capitanía General. Claro, ahí partió todo, ¿verdad? Porque después de México venía la Capitanía de Guatemala que regía toda la zona. Regía. Y pues ahí en ese momento se dieron todos estos debates de los países, justamente en algún momento si México podía ser o pertenecer a todo lo que correspondía a México. Pero al final predominó los países de Centroamérica, los 5 principales. ¿Esto previo a la independencia o posterior? Eso fue previo a todo el tema de la independencia. De la independencia, sí. Porque Centroamérica se independiza en 1821. Así es. Prácticamente todos al mismo tiempo. Sí. ¿Verdad? Y ahí comienza ese debate, ¿verdad? ¿Cómo hacer una sola nación, un solo pueblo? La Federación Centroamericana comienza por ahí por 1824, ¿no? Empieza como una federación, pero Correcto. con países ya separados. Ya separados. Y estamos hablando para contextualizar de Belice, o sea, ya México ya quedó, Chiapas ya quedó como México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Ahí estamos hablando de esos países. Yo sí quiero meterlo otro poquito, no al debate, sino que para que que es las reflexiones que yo hago. Y es precisamente que dijimos independencia, yo tengo mis dudas, porque revisando la independencia de Centroamérica no es que yo sea pro balas ni violencia, pero no hubo guerra, no hubo balas. Ya lo he oído otras veces, yo desde chiquito, también cuando pasábamos todo esto en el colegio, me interesaba, decía, lo que hubo fue un arreglo. España tenía su capitanía, tenía ya ya un par de siglos de estar aquí en la zona, en toda Latinoamérica, pero empezaron un poco la comezón de la independencia, y lo que hicieron fue decir, no hombre, ¿para qué vamos a hacer esto tan duro? Mejor ustedes criollos, que son los españoles que ya habían nacido aquí, háganse cargo de esto. España se retira, pero se mantiene el dominio español. ¿Es así o no? ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo creo que quizás nunca hemos sido realmente independientes. De alguna forma siempre ha habido algún poder extranjero que ha estado pendiente, digamos así, entre comillas, de lo que sucede en nuestros países y de alguna forma manejando muchos procesos internos de nuestros países. En aquel momento pudo haber sido España. A lo largo de la historia se fueron incorporando otros estados que también tenían intereses geopolíticos en esa región, porque, vamos a decirlo, es una región bastante importante, aunque sí, formada por países pequeños, pero la verdad es que ha sido una región de bastante interés geopolítico para muchas otras naciones poderosas. Entonces siempre se ha tenido así como que, bueno, yo voy a decidir qué es lo que pasa acá, yo decido si sí, si no, si fulano, si mengano. Entonces realmente nunca hemos tenido una verdadera independencia hasta ahora. Ahora que estamos refundando nuestro país, que estamos refundando la patria y que realmente estamos tomando decisiones soberanas. ¿Es así un poco la intención de estar El Salvador liderando? Porque ya vamos a hablar en otras áreas también, pero en este sentido de tomarnos en serio la soberanía, ¿hasta qué punto esa soberanía va a ir apuntando a que El Salvador y el resto de los países de Centroamérica sigan por su lado, que es como prácticamente están, pero en este caso, ¿cómo viene el organismo de integración a decir hasta dónde queremos llegar unidos? Si es comercial, si es a nivel legal. Ahorita hablábamos, antes de entrar aquí al foro del tema, ya vamos a hablar de la guerra contra las pandillas que se han estado huyendo, porque en realidad las fronteras existen, pero son un poco endebles. Desgraciadamente, lo que nos cuesta todavía mucho pasar, y es lo que yo nunca he entendido para nada, es que tengamos que estar en la frontera de la Matillo 1 hora, en la de Guatemala 1 hora y media, cuando eso es parte también de una integración, ¿verdad? No deberían de haber fronteras, de hecho, físicas me refiero, ¿verdad? Sí, bueno, eso es parte del trabajo y de la proyección actual, ¿verdad? Que El Salvador precisamente en este momento quiere trabajar, porque como comprenderán, este proceso que data pues de muchos años, ¿verdad? Con esas ideas en los años de 1824 con la federación y demás, que se retoma en el 51, precisamente para esas épocas estos pensamientos de integración todavía eran limitados en su conocimiento, en su desarrollo. Prueba de ello que uno de los procesos que más se conoce, que es el de la Unión Europea, nacen casi paralelo a ese esfuerzo, digamos, más reciente.
Ellos comienzan su experiencia en mayo del 51 y nosotros suscribimos la Carta de la ODECA en octubre del 51. Ya. Entonces hay ahí ese juego de comenzar a pensar para qué hacer la integración de Yo hago nuestros esa pueblos. pregunta siempre porque viví en Europa y mucho europeo todavía se sigue cuestionando después de, si no me equivoco, 20 y tantos años. Bueno, Inglaterra se salió. Se lo sigue cuestionando en el día a día el europeo. Yo oía una familia que se fue a vivir de España a Alemania, unos españoles, y llevaron a sus hijos y el sistema de educación es totalmente divorciado del de uno con otro. Cuando uno dice, bueno, si hay unión tendría que haber una lógica, porque el pobre niño no está teniendo que recuperar tantas materias, en fin, y muchos otros casos. Pero en el caso nuestro, sí yo recuerdo también que íbamos apuntando y con muy buen ritmo hacia eso. Luego vinieron los conflictos. Ahí quiero también hacerle un paréntesis. ¿En qué afecta ese conflicto que duró muy poco, pero que sí la estela que dejó entre Honduras y El Salvador duró un par de años más que las 100 horas que se saben? Y eso es porque yo sé que después de esas 100 horas, de esa guerra que se le llamó del fútbol, porque fue el detonante aparentemente, fue la parte más vistosa, pero venían conflictos. Y luego se tardan las relaciones en hacerse nuevamente así, de poder ir incluso, de visitar un par de años, si no me equivoco. O sea, pero ese conflicto, y luego vienen los conflictos como el nuestro aquí, que también eso detuvo en gran parte, Guatemala, etcétera. Sí, bueno, como muy bien lo decía usted, Europa también tuvo esos mismos efectos, ¿verdad?, frente a sus poblaciones principalmente. Y la región de igual forma no ha estado exenta a esos movimientos o altos y bajos en el proceso. Y ese sentimiento que a veces tiene la población justamente, o esas diferencias que se dan, es parte del proceso, y por eso el proceso se considera como una forma, una integración progresiva, porque difícilmente podemos nosotros en un momento, ¿verdad?, o con un instrumento simplemente arreglar toda la vida se tiene que ir de una haciendo región. Sí. de una manera orgánica también. Entonces, por eso los procesos y las ideas comienzan por algunas partes, que generalmente es un área económica, para comenzar a fortalecer, y progresivamente pues se va mejorando el proceso. Claro, cuando se dan ciertos acontecimientos en los estados, como el hecho del conflicto armado entre Honduras y El Salvador en su momento, afectó porque ya precisamente la región había desarrollado lo que se conoció como el Mercado Común Centroamericano, que era una experiencia económica para ese momento muy importante en el mundo, incluso era estudiada en el mundo. ¿Por qué los centroamericanos están haciendo esta experiencia? Y entonces demostró, a partir de su creación, que fue a través de un tratado en el 1960, que esa era una experiencia importante para la región, porque comenzó a experimentarse un crecimiento fuerte de intercambio comercial entre nuestros países primero. Y eso generó mucho desarrollo en su momento. Y el proceso se estaba preparando para ir hacia una etapa más de desarrollo, que era el proceso de industrialización en la región. Claro. Que eso venía precisamente del apoyo que en los años 50 CEPAL había dado con todo su equipo técnico, que es el organismo a la de región. la economía de la zona, Sí. de Latinoamérica. Entonces, en ese momento, nuestra región precisamente, los ministros de Economía en turno solicitaron a CEPAL que les acompañara en ese proceso, porque ellos tenían algunas ideas de cómo iniciar este proceso de integración, ¿verdad? Ya, yo veo aquí, Ana, también dos temas. Uno, que actualmente, si nos vamos a la realidad, y eso lo podemos palpar, sentir, redes sociales voy a decir, porque es la forma donde los seres humanos estamos mejor conectados, y yo soy de los más contentos de que sea así. No, antes dependíamos de grupúsculos que dominaban medios de comunicación, sí, y que no nos contaban a los ciudadanos precisamente todo lo que había. Pero hoy estamos percibiendo que hay, lo voy a decir así, El Salvador está sonando para bien, bastante a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Claro. ¿Eso vendría, desde tu punto de vista, también a contribuir a tener El Salvador una búsqueda de un, voy a decir liderazgo, pero en esta integración de Centroamérica? Yo considero que sí.
Y aquí quise retomar el punto que tú mencionaste. Y esto tiene que ver con un cambio de imagen que ha tenido El Salvador a nivel internacional. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, yo que estuve fuera del país durante años, me preguntaban de dónde yo era y cuando les decía El Salvador, ellos me decían, ¿dónde está El Salvador? ¿Qué es eso? Primero. Segundo, los que sí conocían siempre me decían, sí, yo he escuchado El Salvador por violencia, por maras, por guerra, por un sinfín de cosas malas. Ahora, cuando le preguntan a un salvadoreño de dónde es, y él con todo orgullo, porque ahora sí lo dicen con todo orgullo, yo soy del Salvador, dicen, yo he escuchado de Nayib Bukele. Yo he escuchado de toda la transformación interna que está haciendo en su país. Yo he escuchado de Surf City. De los diputados y de los diputados. Sobre todo. Sí. He escuchado, nos dicen, por ejemplo, de Bitcoin. He escuchado de inversión, porque se está trabajando mucho, por ejemplo, en la atracción de inversión extranjera. Entonces ahora resonamos a nivel mundial por cosas buenas. Creo que fue la semana pasada que salieron estadísticas sobre los 10 países a nivel mundial que se habían recuperado más en cuanto al turismo. Y El Salvador figuraba dentro de esos 10 países. Ahora, ponele que generalmente las estadísticas en las que El Salvador figuraba eran, no sé, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y siempre estábamos punteando esa lista, El Salvador, Honduras, El Salvador, Honduras. Desde que entramos en esa lista en 1994, nos fuimos hacia arriba y no volvimos a bajar. Bajamos y salimos de esa lista cuando el presidente, sí, es una lista negra, cuando el presidente Nayib Bukele entró en 2019. Y ahí comenzamos a bajar, hasta que desaparecimos. Y esto es muestra de todo el trabajo incansable que se está haciendo aquí, que está haciendo el presidente, que estamos apoyando desde la Asamblea, pero que ahora nos pone como referentes a nivel regional y a nivel internacional. Momento, voy a terminar la idea. Sí, perdón. Es momento de que nosotros tomemos eso como una oportunidad para liderar todo este movimiento integracionista. Yo creo que los otros países de la región también están bien interesados en saber cómo nosotros hemos hecho. De hecho, la semana pasada tuvimos la visita de una delegación de Honduras. El presidente del Congreso de Honduras vino a reunirse con el presidente Castro y ellos estaban muy interesados en cómo nosotros hemos hecho, por ejemplo, para controlar la violencia, para controlar la migración, para controlar todos esos problemas históricos. Entonces yo creo que se va dando esta apertura de los otros países vecinos para que nosotros nos vayamos uniendo aún más. Yo lo que no veo por parte de un gran amigo y aliado como es Estados Unidos, que ellos estén viendo con buen ojo esto. Y cuando veo la historia y veo que aquí hubo una injerencia, porque había una excusa, la Guerra Fría, paremos el comunismo, así, me acuerdo el letrero en inglés, El Salvador Communism Stops Here, decían, y había una ayuda de $1 millón al día, incluso empezaron a entrar en los 80. Yo empiezo a ver que eso, pues, de cierta manera va en contra y detiene ese proceso que Centroamérica ya llevaba. Entonces inmediatamente pienso, bueno, los gringos no les gustó la forma en que nosotros estábamos llevando nuestro comercio, nuestra integración económica, y eventualmente se aprovecharon o usaron este tema de la Guerra Fría para decir, no queremos que el comunismo avance, ¿verdad? Porque era el diablo el comunismo, los marcianos veían en una época también. Y todo eso ahora ya quedó olvidado, ¿verdad, Manuel? Ya quedó... Sí, ya no existe eso, ya esos monstruos de la izquierda o de todo, ya no cuajan. De hecho, el gobierno actual es demócrata en Estados Unidos, entonces ellos son más del lado de izquierda. Entonces, no sé si ahora, y quisiera hacer la pregunta a usted, Estados Unidos ve con buen ojo este resurgir, sobre todo de nuestro país, que hemos decidido decir, vamos a mantener nuestra amistad, nuestro comercio, es más, fortalezcámoslo, sí, hagámoslo más interactivo con Estados Unidos y con todo el mundo, pero también vamos a hacer nosotros y vamos a tomarnos esa labor, y aquí estamos nosotros los funcionarios y el presidente Bukele liderando, vamos a tener una autonomía, vamos a tener ya ya no vamos a estar con aquello del patio trasero o frontal o como le gustaba llamarnos, sino que somos nosotros y existe una buena mirada de Estados Unidos como socio comercial y amigo de nosotros respecto a la integración centroamericana. Sí, de hecho, cuando revisamos los datos de la integración regional y principalmente lo económico, que eso se puede confrontar con las estadísticas y la información que maneja SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Regional,
justamente cuando se revisa el proceso de integración económica, se encuentra que el primer socio comercial de la región, como región, ¿verdad? Ya tomando los datos como región, es precisamente Estados Unidos. En un socio comercial. Socio comercial. En un segundo momento, el segundo en la estadística es precisamente nuestros propios países regionales en su comercio intrarregional. Claro. Y un tercero, que es el que está proyectado hasta el momento, es la Unión Europea. Sin embargo, pues ahí en algún momento comienzan a registrarse algunos niveles que bajan con algún socio comercial y comienzan a subir con otros nuevos socios que aparecen en el escenario mundial. Sí, sí. Entonces, pero lo importante de esto es que vean ustedes, precisamente es lo que cada país hace en su quehacer de forma común cuando llega a los órganos del sistema. Porque esa es la esencia de la integración. En el área económica, hoy participan 6 estados miembros de todo lo que implica el SICA, porque ahí todavía no participa Belice ni República Dominicana. Y entonces ya a ese nivel en lo económico, con el esfuerzo común de esos 6 países, se registran estos datos. Ahora, ¿cuál es un poco la lógica del proceso para evitar esas disparidades que hablábamos entre nuestras mismas poblaciones regionales? Claro. Es que precisamente la región, que ahora está en una segunda posición como socio comercial, se fortalezca más y pueda aumentar su nivel de entendimiento regional. Eso a su vez trae como consecuencia que al fortalecerse y desarrollarse más la región, tiene 2 efectos. Primero, mejoramos nuestra relación como región, como bloque. Y segundo, el bloque se fortalece para poder entonces interactuar, negociar, participar en el contexto internacional, llámese países, llámese organismos de integración o organismos internacionales. Y eso sirve mucho, Ana, porque yo estaba el otro día conversando con gente entendida en el área de la pesca, y ahí, que es una industria muy importante, muy fuerte en la región, y sobre todo, bueno, está también de los países fuertes Ecuador, ya más al cono sur está Chile, pero El Salvador está también reposicionándose en esa área. Y ahí se hacen mesas de negociaciones, de acuerdos, porque existe algo bien interesante, que después de las 200 millas náuticas que corresponden a cada país, el resto ya es territorio, vayan y explórenlo, sobre todo porque para la industria pesquera, respetando el medio ambiente, que es lo que me llevó a mí a esta plática, ¿verdad? Que es lo que se busca también. Nuestro presidente Bukele, aquí un paréntesis, también hace que más allá de esas 200 millas náuticas, y se lo aclara un periodista que la otra vez no entendía de la prensa gráfica, es un territorio donde cualquiera puede entrar y poner orden también. O sea, en este caso están agarrando los narcotraficantes después de esas 200 millas náuticas. Pero volviendo al tema de la industria pesquera, me comentaban que Estados Unidos era un poco reticente que El Salvador quisiera seguir o esté avanzando un poco más, pero que Centroamérica lo está apoyando y está diciendo no, aquí todos nos vamos a sentar y vamos a replantear esto. Antes era así, pero ahorita vamos para allá. Tú podrías aportarme respecto no solo a esa industria, sino que al área comercial. Quizás en general, creo que como región nosotros estamos en un momento en el que estamos diciendo, bueno, estas son las decisiones soberanas que nos corresponden como país, y no estamos dispuestos a que nadie más venga a decirnos qué hacer. Si esto es lo que nuestra gente necesita, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y yo creo que otros países de la región están viendo el comportamiento que está teniendo El Salvador de posicionarse fuerte y de posicionarse de una forma de la que siempre debe haber sido, como un país soberano, tomando decisiones soberanas. Y los otros países creo que también están diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que también puedo copiar eso. Y aquí, sí, y aquí voy a meter un término que ya se está manejando mucho, y es el bukelismo. O sea, el presidente Nayib Bukele está creando totalmente una filosofía nueva que otros países están viendo como ejemplo y que están intentando replicarlo en sus países. Y muchas personas, por ejemplo, cuando publicamos en redes sociales, que tú decías la importancia de las redes sociales, porque tenemos alcance no solamente a nivel nacional, sino también hacia personas de otros países de la región centroamericana, de la región suramericana, que también están diciéndonos en sus comentarios, yo quiero un presidente como ustedes.
como Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este problema, tenemos el otro, y nosotros vemos que ustedes realmente han estado avanzando en esos temas. Y esto ha sido gracias al liderazgo de Bukele. Y se maneja eso, el bukelismo. Sí, se está oyendo por todas partes, definitivamente. Claro. Vamos a hacer una primera pausa que hay que hacer con los compromisos del canal. Esta mañana estamos conversando con mi compañera diputada por San Salvador, Ana Figueroa, y con el señor Manuel Lemus. Él es especialista en asuntos de integración centroamericana. Nos va a contar también después, cuando volvamos del corte, acerca de un foro que se va a realizar la próxima semana. Y por supuesto vamos a seguir comentando lo que ha sucedido en la semana y más. Así que la pausa, ustedes la utilizan también, refilen su cafecito. Yo hoy tomo té. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando tomo té, ya cuando ya el nivel de cafeína ya estaba muy alto, yo me tomé uno o dos. Te acompaño con el té. Así que seguimos en un rato. Estamos de vuelta ya en su programa, aquí tempranito, un sábado por la mañana, tocando esos temas que nos interesan siempre, porque recordemos que El Salvador está tomándose desde su gobierno, desde la Asamblea Legislativa, desde sus órganos, por primera vez en serio, este trabajo que es mejoremos nuestro país. Salgamos de aquello en lo que estábamos, que siempre nos dejaba, como hablamos en el primer bloque, sumidos o ranqueando en unos pedestales que nadie quería, de violencia, de atraso, de dependencia, de sumisión, de agachar la cabeza. Pero ahora no. Estamos hablando esta mañana de integración centroamericana, y para eso estamos con un invitado que es Manuel Lemus, y también con Ana Figueroa, que también es especialista, nuestra compañera diputada, en esos temas. Antes de irnos al corte, señor Lemus, hablábamos y lo seguimos en el corte. Yo siempre digo, a veces quizás hacer un programa de solo lo que pasa en los cortes, porque ahí sale la plática, pero que nos comente acerca también de cómo El Salvador está logrando su espacio, por así decirlo, que antes se había perdido, y lo podemos entender porque los gobernantes anteriormente no tenían tanta o ganas o intenciones o conocimientos de lo que ahora sí estamos haciendo. El Salvador va a surgir y va a posicionarse, y a partir de eso está liderando también una integración de Centroamérica como un todo. Sí, efectivamente, El Salvador pues en la historia ha mostrado en diferentes momentos ese interés por la integración, y en este momento no es la excepción. Hoy quizás con una convicción fuerte, ¿verdad?, de que es importante la integración centroamericana, y es por eso que en su momento el señor presidente de la República, Nayib Bukele, tuvo a bien hacer la designación en el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, para que fuera él quien atendiera exclusivamente los temas de integración. Usted está directamente trabajando con el vicepresidente de la República. Sí, precisamente apoyando en todo este esfuerzo, ¿verdad?, de posicionar el tema de integración, y que El Salvador pues pueda avanzar en eso. Eso se hizo formalmente a través de un acuerdo para que el señor vicepresidente pues tenga todas las potestades para participar en los diferentes órganos y foros del sistema de la integración. Y en ese momento pensó el señor vicepresidente importante comenzar toda una serie de esfuerzos y trabajos para que El Salvador pues fuera el pionero en la temática de integración, y también entonces impulsar un proceso que pueda con un objetivo mayor de lo que ahora hacemos. Cuando usted habla de pionero, se puede decir que es pionero en retomar esto que nos contaba en el primer segmento, que había comenzado en el año 50, se derrumbó después por los conflictos y por lo que nos detuvo aquí bastante en otras áreas también, pero ahora El Salvador dice, ok, vamos, entrémosle a esto otra vez. Sí, perfectamente, y es por ello que la primera cuestión que se diseña para apoyar este proceso es el plan de formación sobre el sistema de integración centroamericana, en el cual el señor vicepresidente incluye varias temáticas que son importantes para el proceso. Una primera acción que se toma en este plan es la realización de diplomados especializados en la integración centroamericana, y en un primer momento esto está orientado
precisamente a los funcionarios nacionales en toda su dimensión del Estado. ¿Y por qué se hace de esa forma? Porque en el sistema de integración centroamericana, los funcionarios llegan a formar parte por cada país de los órganos principales del sistema. Y entonces, como pueden ver ustedes, en el sistema está la parte política, que son los presidentes, la reunión de los presidentes al más alto nivel, pero luego hay un órgano regional, que es el Consejo de Ministros, donde acuden los ministros, pero acuden los ministros de sus respectivas carteras. Ya. ¿Por qué? Porque en el sistema se hace todo un trabajo en área económica, en área social, en área ambiental, en área de educación, es decir, entonces hay una concurrencia de casi todos los ministros en las decisiones que se van a tomar en el nivel regional en esas áreas. Y luego viene también todos los equipos nacionales, técnicos que acompañan ese trabajo con todo su funcionariado de decisión. Por eso es que el diplomado comprende 6 meses de estudio con gente especializada, idónea en la temática, para darles a los funcionarios eso. En este momento se está desarrollando la 3ª edición del diplomado, es decir, ha tenido un fuerte impacto, no solo en el país, porque en este 3er diplomado se abrió para toda la región, de suerte que ahora en el diplomado está participando funcionarios de todos los países miembros del SICA, es decir, de los 8 países miembros. Ya, y nosotros estamos, por así decirlo, aglutinando y liderando eso. Sí, El Salvador está llevando con su equipo, con su temática y en unos acuerdos que en un primer momento fueron con IEFOR de Cancillería, pero ahora se trabaja con la Escuela de Innovación, ¿verdad?, de la Presidencia, para dar mayor cobertura a este tema. Y qué chivo oír todo esto, Ana, también porque viene a estar acorde a lo que tú decías. Antes sonábamos, y tú viviste fuera, yo también, y nos tocaba, y a los salvadoreños que también lo saben, que han vivido, que han sido parte de esa diáspora tan grande, pero siempre tan presente en el lugar donde hemos estado, donde estamos como salvadoreños, tal como decía nuestro poeta Roque Dalton. Parte de esta... Ok, El Salvador está de moda y El Salvador se va a mantener, tiene que ver con esto de haber podido doblegar y quitar, falta un poquitito todavía, esa delincuencia, esa violencia, esas maras, esos pandilleros, que era lo que predominaba en los últimos 20 años. Y para eso, pues esta semana nos dimos a la labor de recibir de parte del Gabinete de Seguridad, enviado por el Presidente de la República, la petición que se extendiera lo que más del 90% de los salvadoreños quieren, que es el régimen de excepción. El otro 10% que no quiere son mareros, amigos de mareros, socios de mareros y jefes de mareros, ¿verdad? Porque eran los que se les ha fregado todo el negocio. Pero hacemos lo que la mayoría nos pide y, lógicamente, cuando esa petición tiene que ver con que el salvadoreño esté seguro y esté mejor. Así es. Hablando de Centroamérica, quiero pasar una gráfica que está bajo el 1.1, mostrando, si la tenemos ya a la mano, esta tendencia interanual de la violencia homicida con respecto a Honduras y Guatemala. Ahí ustedes pueden ver El Salvador, si se dan cuenta es el rojo, cómo estaba. Sí. Y si ven el año, y si tú me acompañas a leer, Ana, esto tanto la interpretación como leer también, porque soy medio choco y no veo los números de abajo. Ya somos 2, pero creo que hay una clara tendencia de El Salvador. O sea, teníamos un pico ahí. ¿Qué año es? Perdón, no veo de acá. Aquí lo tengo yo también a mano y estamos hablando del 2015. Ajá, el fatídico 2015 del gobierno de Sánchez Serén. 2015. Pero venía, y ahora pero mira la tendencia a la baja. Ahí está, ahí la vemos hacia abajo, sí. O sea, sobre se encargó, todo bajo la administración del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Por eso que tú estabas diciendo. Esta semana desde la Asamblea nosotros aprobamos una prórroga, una extensión del régimen de excepción.
Y esto, la verdad es que ha ayudado mucho junto con el Plan Control Territorial. ¿Para qué? Para bajar todas estas cifras. Estos gráficos, líneas de tiempo realmente son bastante ilustrativas porque nos muestran el comportamiento de estas variables a lo largo del tiempo. Y eso te ha dicho, vaya, la que tenías ahí, El Salvador realmente estaba en pésimas condiciones y la gente era la que sufría las consecuencias directamente. Totalmente, y esta tendencia que empieza a subir, yo lo vi aquí en la gráfica que teníamos, allá la acerqué, y veíamos que fue desde el casi comienzo, un poquito después de la entrada del gobierno de Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN. Ellos se dan a la labor, porque ya lo sabemos, de hacer que la violencia, la delincuencia, todo lo que perjudicara, pero al mismo tiempo los beneficiara a ellos por sus ganancias, claro, en contubernio con los de Arena, se mantuviera y fuera creciendo de esa manera. Para eso hay un video que quiero mostrarles que fue hecho del momento donde se llegó a pedir el Gabinete de Seguridad y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, recibe y la Comisión de Seguridad también, a la cual pertenezco, la petición de la ampliación una vez más del régimen de excepción, que es lo que está dando resultado. Pero ahí se veía referencia, y así el ministro de Seguridad, creo que lo tenemos ahí en el video, a cómo sobre todo el FMLN se opone tanto y de hecho no da los votos por la seguridad. No los dio cuando los pidió Nayib Bukele sin tener pues a nuevas ideas en la Asamblea, en los primeros 2 años que les tocaron bien fregados con todo, pero además con eso, ¿verdad? Claro. Acordémonos de aquella manifestación enorme de miles de personas cuando él llega a la Asamblea a pedir, por favor, con un mandato también de la Constitución que se llama una petición del Consejo de Ministros, porque había un evento fuerte que es poner a El Salvador, dejarlo o empezar a ponerlo más seguro, y se negaron, pero los que más se negaron fueron los del FMLN, o sea, todos se negaron porque se siguen negando, hay que decirlo así. En la votación de esta semana, Arena y Frente dijeron que no daban sus votos. Eso está quedando ahí para que después los salvadoreños nos acordemos. Sí. Y veamos este video entonces bajo el número 1 que nos resume un poquito eso. Cuando nosotros decimos que muchos miembros de la policía y del ejército van a tener que rendir cuentas, es porque así lo dice la ley. Hoy, seguramente no. Mañana, cuando no tengan el poder, van a ser demandados por la población. ¿Y por qué nunca convirtieron o hicieron posible un pedazo de sueño de seguridad que demandaba nuestra población? ¿A dónde estaban estos titiriteros y estos poderes fácticos en los últimos 30 años en este país? ¿Les molestan las estrategias certeras que comanda nuestro presidente Nayib Bukele? ¿Les molesta que los salvadoreños hayamos tenido y estemos disfrutando más de 4 meses con seguridad? ¿Les molesta que hayan más de 65,000 empleos que ha generado el sector privado producto de la seguridad en la que estamos viviendo? ¿Les molesta que no hayamos tenido un impacto tan grave como ha tenido muchos países del mundo en el tema de inflación? Entonces, lo que les molesta es que realmente los salvadoreños estemos bien. Y lo veíamos tan evidente como el diputado del FMLN, que incluso se da a dos funciones ahí en esa intervención. Una especie de amenaza, yo digo con qué fuerza política, porque él no representa a prácticamente, bueno, a nada, son 4 y están peleados entre ellos, no hay fuerza política, y de luego hacen lo que han venido haciendo, ellos vaticinan, ellos se creen de alguna manera, ya yo diría una especie de Walter Mercado chafa, porque han dicho todo el tiempo, va a pasar esto y nunca sucede, y ahí dijo que iba a pasar algo, ¿verdad? Que ya pues lógicamente si analizamos la tendencia, pues están perdidos, sobre todo porque lo que ellos están apoyando, que es lo que el ministro dice ahí en ese video, y lo mantiene y lo vemos todos los salvadoreños, es ellos están apoyando, ellos quieren que el gobierno no siga proveyendo de seguridad a los salvadoreños. Fijémonos la poca astucia política, eso es lo que llamamos politiquería, pero que al mismo tiempo apoyemos, porque nos llegaron a pedir hasta $30 millones a los pandilleros y sus familias y a sus socios.
Correcto, y aquí quise retomar las mismas palabras del diputado, que decía, el pueblo se los va a demandar. Y es que el pueblo ya lo está demandando, y por eso es que lo estamos haciendo. O sea, la población nos ha dicho desde antes, cuando el presidente Nayib Bukele estuvo sin una asamblea legislativa, la población salvadoreña estaba demandando seguridad, estaba demandando salud. Llegaban a la asamblea legislativa a pedir ayuda y la asamblea se les negó totalmente. Ahora se siguen negando, pero bueno, son irrelevantes. Pero la población salvadoreña lo ha estado demandando y nunca fue escuchada. Ahora está siendo escuchada y, por ejemplo, le preguntamos nosotros en redes sociales, ¿quieren una extensión del régimen de excepción? Nos dicen sí, por favor, lo que sea necesario. O sea, sin dudarlo. Y esto te habla de que la población está bien pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que tú decías, las palabras que ellos están diciendo ahora para negarse o negarle al pueblo salvadoreño esta seguridad están quedando ahí grabadas para que la población salvadoreña los vea. Claro, y vemos esos resultados. Volviendo al tema Centroamérica, el resultado se está viendo porque claramente tenemos y yo lo digo con todo orgullo, estuve en una visita de una función encomendada por el presidente de la Asamblea en San José la semana pasada, San José, Costa Rica, y ahí la gente lo comenta y dice, y ven este fenómeno del buquelismo y están viendo. Y eso no es porque a alguien se le ocurrió nada más empezar a hablar y decir, ay, qué bien está El Salvador. No, ellos ven los resultados, y lo voy a decir así, son otros países que antes ni les sonaba, o lo que les sonaba, como tú decías, era algo negativo. Correcto. La segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica, Manuel, es lo que vamos a ver, usted o El Salvador entra esta semana a llevar a cabo. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, esta conferencia es la segunda que está siempre en ese marco de ese plan de formación que hablábamos, ¿verdad? Un componente es la parte de los diplomados y otra parte son estas conferencias que en septiembre del año pasado se realizó la primera, el 22 de agosto, el día lunes, se realiza la segunda conferencia, se denomina la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, y en esta segunda conferencia, que es una continuidad de la primera, lo que se trata es de discutir y dar a conocer con toda la población, con los funcionarios nacionales y todo el que quiera presenciar la conferencia o participar, porque ¿va a ser transmitida? Es presencial y es transmitida vía online. Ah, ok. ¿Y se va a realizar aquí en El Salvador? En El Salvador, sí, en el Hotel Sheraton, ¿verdad? Comienza la inscripción a las 7:30 y luego hay un acto inaugural y sucesivamente vienen las conferencias con especialistas. ¿Y asiste toda Centroamérica? Todo Centroamérica, que quiera participar. ¿Cuál es la visión que está plasmada en esta conferencia? Es un documento que el señor vicepresidente, doctor Félix Ulloa, con su equipo ha generado para presentarlo en estas conferencias y analizarlo con el objetivo siguiente de procurar generar iniciativas, espacios de discusión y facilitar un ambiente de discusión con el resto de países de la región de lo que puede ser a futuro, que puede ser próximo o a mediano plazo, dependiendo de cómo se desarrolle este proceso, es avanzar en nuestro proceso de integración hacia una verdadera unión centroamericana. Este documento contiene la base principal, sus objetivos, propósitos, principios, una reorganización institucional de todo el sistema, precisamente para avanzar hacia esa nueva etapa del proceso de integración, que implicará entonces que sea un proceso moderno, efectivo, ágil, ¿verdad? Y que los beneficios que regionalmente generemos pues vayan a todos los pueblos de la región. Hoy en día la región con la inclusión ya de Belice y República Dominicana, estamos hablando de una población aproximada de 61 millones. 61. Entonces, El Salvador es proactivo en hacer esta propuesta, es del conocimiento ya de los Estados miembros. El país
la hizo del conocimiento de todos los estados y precisamente se espera que ellos participen en este proceso en la conferencia. Entonces hay conferencias magistrales que van a hablar sobre la temática vinculada a lo que podría ser precisamente esta Unión Centroamericana. Y en segundo momento hay un taller especializado de personas constitucionalistas, integracionistas y de los países que han conocido el documento y en el taller van a dar sus consideraciones sobre este documento. Eso El Salvador es una iniciativa de El Salvador. Si la iniciativa prospera, estaríamos, digamos, a las puertas de que nuestro proceso de integración deje de ser lo que ahora se ha considerado a partir del 91 como una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica para ir hacia una etapa mayor que sería una Unión Centroamericana en la cual pues se fortalece lo económico, lo social, lo político, lo ambiental, lo educativo, ¿verdad? Y estas nuevas tendencias también mundiales que surgen en esto y que van a tener un impacto en la región dependiendo de cómo precisamente la región lo atienda y lo trate a futuro. Así es que la conferencia es un espacio muy importante para poder tocar esos temas. Me llama la atención cuando usted dice, y también le dejo la palabra a Ana, si fructifica. Yo creo que sí estamos apuntados a que esto avance. Centroamérica como tal está con esa visión, está también, yo creo que entre los centroamericanos, más allá del fútbol, hay una súper buena onda, hay buen acercamiento, y eso a todo nivel. Claro. A nivel del turismo, lo vemos a nivel cultural, a nivel de cómo se siente. Y claro, en el fútbol es una competencia bonita y lógicamente en una competencia tiene que haber no es una rivalidad, pero temporal. Pero lo que dura los 90 minutos, ¿verdad? Porque después nos vamos todos a celebrar, ¿verdad? O incluso, yo se los digo, cuando yo vivía en Europa, yo veía a un centroamericano y para mí era un hermano. Sí. Y muchísimos casos que veía alumnos. Me acuerdo una vez un músico violinista hondureño, y cuando me dicen que es hondureño yo sentí, exacto, entonces así nos sentimos. Sí. Y lógicamente eso es lo que busca en otras áreas también, en este tipo de conferencias que estamos nosotros liderando, que Centroamérica se sienta y que esté unido. Sí, eso es bien importante. Yo creo que ya estamos en un punto en el que los centroamericanos nos vemos el uno al otro no como competencia, sino como hermanos. O sea, tenemos ya ese sentimiento de, miren, pongamos nuestras diferencias que son realmente menos que todo lo que tenemos que ganar si nos unimos a trabajar juntos. Y también aquí hay otro punto que me gustaría resaltar, y es que nosotros tenemos una tarea bien importante con respecto a la población salvadoreña y a explicarle, por ejemplo, la importancia de una integración centroamericana o de una unión centroamericana. Porque muchos han visto históricamente que estos esfuerzos no han prosperado de la mejor forma. O muchos dicen, por ejemplo, hay ciertas instituciones que no funcionan porque no ven todo el trabajo que está detrás y no entienden, por ejemplo, cuáles son los beneficios que podrían ellos captar de que una iniciativa como la que se está presentando, como la que está liderando ahora El Salvador, realmente funcione. ¿Qué voy a ganar yo, dice la población salvadoreña, con este tipo de cosas? Entonces es importante que nosotros le digamos, ok, específicamente, si una unión centroamericana funciona, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Ok, temas comerciales. Vamos a tener, por ejemplo, mayor intercambio comercial con nuestros vecinos. Eso podría abaratar los mismos productos que nosotros consumimos. En materia migratoria, por ejemplo, lo que tú estabas mencionando, qué estrés estar una hora en el Amatillo, 1 hora y media con Guatemala, cuando realmente ya tenemos nosotros, por ejemplo, el CA4, libre movilidad, tú puedes pasar con tu DUI. ¿Y Europa, por qué no? Pasás, uno no sabe cuándo deja de estar en Alemania y está en Holanda. Sí, me pasó también y me quedé así como que, ¿qué es esto? Sí. Porque viajé para Berlín y pasé para Poznan en Polonia. Entonces yo no sentí en el momento en que tenía que cruzar la frontera porque no había aquella burocracia
Sí, a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, como que, ok, ya estoy en Polonia, wow, y el sello en mi pasaporte. No existe ya. Entonces, y el comercio es igual, o sea, para dejar claro, y esto tiene que ver con eso. O la migración laboral, por ejemplo. Sí, también, o sea, eso es porque pueden ir a vivirse de un lugar a otro y nada más se instalan y llegan y tienen que cumplir con la normativa de llegar, inscribirse, etcétera, etcétera, pero tratados como igual. Pero la burocracia es menos. Y aquí hay otro punto que me gustaría poner sobre la mesa, y es que la población está, digamos, con menos paciencia. ¿Por qué? Porque están viendo tanta burocracia, realmente a ellos no les está beneficiando. Históricamente nosotros hemos sido hemos tenido gobiernos burocráticos que, lejos de ayudar a la población, les ponen obstáculos. Entonces ellos quieren los procesos expeditos, quieren los resultados ya. Quieren que, por ejemplo, este tipo de instituciones hagan los esfuerzos que deben ser necesarios, pero que los hagan rápido, porque ellos quieren resultados rápidos. Entonces, a veces estamos quizás acostumbrados a tener toda esa burocracia, pero la población está exigiendo ya algo diferente, que pasemos de tanta, digamos, palabrería o de tanto discurso a las acciones que me van a beneficiar a mí como salvadoreño. Es que es lógico, es lo que tiene que ser, o sea, no podemos estar pensando que vamos a irnos a otro país y, como lo que comentábamos hace un rato, no pasa en la Unión Europea, no hay, o sea, para que quede bien claro, no existe una frontera, una aduana, caseta. Una caseta, nada de sellos ni nada. Ahí eso se terminó, y ¿por qué no lo podemos hacer aquí si es más pequeño? Y ya tenemos también interconexión pues por las carreteras, etcétera. ¿Por qué no? O sea, a eso tenemos que llegar. Bueno, más de estas preguntas y también respuestas, porque estamos con el especialista esta mañana respecto a la integración centroamericana, el señor Manuel Lemos, y también con nuestro especialista de la Asamblea, que es Ana Figueroa, vamos a tener después de la segunda pausa que viene ahora. Esta mañana estamos hablando, ya llegamos al último bloque, siempre quisiéramos seguir tratando esos temas porque el tiempo se nos va, porque precisamente hay mucho que informar, que conversar, que analizar. Estamos con el tema de la integración de Centroamérica, una deuda pendiente, pero que El Salvador ahora está liderando, y para eso hemos invitado esta mañana al señor Manuel Lemos. Le equivoqué de expresidente. Y también a Ana Figueroa. Mis disculpas. Pero antes de seguir con el tema, porque sí, créanme, en la pausa hay mucho más información que cuando tengo aquí a dos expertos, uno quiere saber y además compartir con ustedes. Pero quiero contarles que esta semana, antier, se cumplieron los 30 años de la Policía Nacional Civil. La Comisión de Seguridad, a la cual yo también pertenezco, de la Asamblea Legislativa, visitó la academia donde se forman los policías. Nos topamos con dentro de la información que nos dieron, cómo están, hacia dónde se quiere proyectar, etcétera, nos topamos con algo que llamó la atención bastante, y es que cuando revisamos, porque fuimos a una sesión de trabajo y revisamos los datos de esa academia de policía, resulta que en los años, nuevamente, yo no es que los he agarrado de patos aquí, pero los años del FMLN en el gobierno, fíjense qué dato más importante y tan aterrador también, no se graduaron altos mandos policiales. No se graduó, pero cuando les digo no es cero, la cifra era cero. Vamos a ver este video referente al aniversario de la PNC, pero sí me llamó la atención eso, y por supuesto que es algo que no solamente por eso, pero estamos centrándonos en dar todo el apoyo a nuestros policías, a estos jóvenes que ahora quieren más. Hay más jóvenes que quieren hacerse en la carrera policial, y estuvimos acompañándolos ahí un rato. Veamos el video, por favor. Cada día que amanece nos recuerda el compromiso que hemos adquirido con los salvadoreños. Por ellos y por nuestras familias hemos decidido acompañar a nuestra patria, un reto que nos demanda dedicación, disciplina, perseverancia, estudio y el compromiso con el lema que define nuestra razón de ser: servir y proteger ante todo. Vivimos un momento histórico, un antes y un después en materia de seguridad. Esto demanda estar preparados para enfrentar con fuerza y contundencia al crimen. Iniciamos todo un proceso de transformación policial.
Ahora, nuestros agentes cuentan con más y mejores armas, equipo táctico, vehículos, herramientas tecnológicas y modernas instalaciones. Libramos una lucha contra estructuras criminales que por años mantuvieron en zozobra a las familias salvadoreñas. Sin importar la división o unidad desde donde nos corresponde servir, estamos listos y preparados para garantizar la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños. Hemos construido un cuerpo policial ejemplo en la región, respetuoso de la ley y derechos ciudadanos. Policía Nacional Civil, 30 años de servir y proteger ante todo. Por supuesto, una policía que nosotros, desde el presidente Bukele y después en la Asamblea, hemos hecho todo lo que se ha requerido y falta todavía para que ellos tengan el nivel que nunca tuvieron desde su creación. Hablemos de ya un policía graduado, un sueldo digno, no lo tenían. Sus uniformes se deshacían, sus armas eran antiguas y estaban oxidadas, los vehículos, lo que estoy diciendo todos nos acordamos, ¿verdad? Los vehículos hechos pedazos. Entonces había una clara intención y una acción real, porque tampoco se graduaban jefes, o sea, no se les permitía, de que la delincuencia pues ganara y ganara terreno, y lógicamente sabemos que había vinculación y había gente incluso de estos dos partidos que gobernaron involucrada directamente con ese crimen organizado. Y van a venir más leyes donde se sigue fortaleciendo a los policías y también se sigue combatiendo el crimen en nuestro país. Si no les gusta, pues ya saben qué hacer, se pueden ir. O yo lo que invito siempre es tratar de encontrar el lado donde uno respeta la ley. Eso es lo que estamos buscando en nuestro país, el imperio de la ley. Y a nivel de Centroamérica, yo me atrevería a decir también se están buscando esos derroteros. Para contextualizarnos en lo que estamos hablando esta mañana, ¿me pueden poner la gráfica número 3, por favor? Solo para contarles y retomarnos en el tema que estamos hablando de esta conferencia sobre el futuro de Centroamérica que se va a llevar a cabo a partir del próximo lunes, ¿verdad, lunes, sí, señor lunes 22. Manuel? Lunes 22 de sí, agosto. Ya, en un par de días ya empezamos. Y para eso estamos conversando esta mañana al respecto. Yo quería, a nivel de otro comentario y que sirva de contexto ya para volver al tema, comentarles que nuestro presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, junto con el presidente de la Asamblea Legislativa de Honduras, el señor Luis Redondo, estuvieron también esta semana anterior, la semana pasada, finales más bien, reunidos para firmar un convenio. Veamos un poco el video, es cortito y lo vamos luego a comentar y ya nos tiramos nuevamente al tema en el que estamos esta mañana. Bajo el número 4, el video, por favor. Por primera vez en 200 años, ya no son las agendas extranjeras las que están escribiendo las historias de nuestros pueblos. Por primera vez en 200 años, nuestros países tienen la oportunidad de que ya no sean esos poderes fácticos y esas oligarquías las que siempre han puesto las agendas para nuestros países. Y ese es el compromiso que ahora, hoy por hoy, nos une en esta nueva historia que estamos construyendo. Y eso es lo que nos debería de mantener unidos a ambos parlamentos. Hace algún tiempo, nuestro pueblo salió a las calles a agradecer una acción que se hizo en nombre del pueblo salvadoreño a través de su representante, el presidente Nayib Bukele, cuando llevó donaciones al pueblo de Honduras. Siempre pensé que la primera vez que viniera acá, en nombre de esa representación que tenemos, íbamos a decirle al pueblo salvadoreño, por la acción de su representante, el presidente Nayib Bukele, gracias, El Salvador, por lo que han hecho por nuestro pueblo. Yo los quiero invitar ahorita a contextualizar a ustedes ambos a un tema que tiene que ver directamente con Centroamérica y también con ese menos porcentaje, esa menos cantidad de gente, de flujos migratorios que El Salvador se encuentra, entiendo, en estos días, liderando también esa cifra en términos positivos. ¿Por qué lo digo? Porque si bien queremos circular libremente, como nos comentaba usted respecto a Europa, donde todo el mundo puede irse de un lugar a otro dentro de la Comunidad Europea, no pierde su nacionalidad, pero él dice soy europeo de Italia o de España o de Alemania.
pero sí tenemos que ir también tratando de minimizar los motivos por los cuales aquí había un éxodo donde prácticamente los países, y hablo también de El Salvador principalmente, bajo una mala conducción, lo que hacía es creemos un país feo para vivir, un país caótico, un país que esté en la miseria, porque así se van a ir, va a haber ese flujo migratorio y van a mandarnos remesas. Yo siempre hago el énfasis a eso, yo le llamo una economía miserable, porque en realidad es producto del dolor y del maltrato a los seres humanos. Veamos esta gráfica para dejarlos a ustedes como expertos comentando, que es del CIESCA, y me puede ayudar también nuevamente bajo el número 5, perdón. Ana, si me puede ayudar también aquí a interpretar aquí a mostrar más bien esa gráfica. Tenemos las cantidades que van alrededor, al lado izquierdo, perdón, de cerca de los 6.000, y eso es una cifra que ustedes la vemos desde México, que es el flujo hacia la frontera con Estados Unidos, ¿verdad? En julio de este año. 2022, correcto. Imagínate que aquí, por ejemplo, El Salvador es el país que comparativamente hablando tiene menos migrantes llegando a la frontera. Esta es del CIESCA, salió otra, creo hace 2 días, también de inteligencia digital, que tenía una gráfica bien parecida. Y, por ejemplo, en esta otra, El Salvador está en último lugar con 4.76%. O sea, ¿Cuánto tiene acá? ¿Cuánto tiene acá? No está en porcentajes, está en números absolutos. En cantidades absolutas del mes de julio. Ese está en porcentajes. Ahora, cerca de 1.000 no, poquito menos de 1.000, perdón. Imagínate, es la misma gráfica. 7.000, perdón, me equivoqué, menos de 10.000, quise decir, sí, perdón. O sea, necesitamos el tema potente. El lunes vamos a pedir cita al oculista nuevamente. Sí, sin embargo es importante poner aquí, cuando hablamos comparativamente con respecto a los otros países de la región, el primero y quizás más lógico va a ser México. Tiene el 33% de todos los migrantes que han llegado a la frontera en julio, julio de 2022, el 33% son de México. Y ahí vas después Honduras, Guatemala, Cuba, que son los países que le siguen. De último está El Salvador. ¿Y esto qué te dice? De último, pero significa que menos salvadoreños están yendo porque las condiciones... ¿Esto qué te dice? Significa que El Salvador es el país que menos migrantes reporta llegando a las fronteras de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Aquí es importante también mencionar que las políticas del presidente Nayib Bukele han ido enfocadas a atacar las causas estructurales de la migración. Aquí nosotros entendemos que el tema migratorio para el caso de El Salvador ha sido histórico, o sea, de décadas. Y realmente la migración no es que vaya a parar, pero nosotros como gobierno lo que buscamos es que haya una migración ordenada, segura y regular. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darle a la población salvadoreña todas aquellas oportunidades que en algún momento les fueron negadas y por eso tuvieron que salir de su país. Por eso es que los expulsaron gobiernos anteriores, porque no les daban la seguridad que necesitaban, porque salieron huyendo de las maras, salieron huyendo de la violencia, salieron huyendo de los homicidios, de las extorsiones, salían huyendo de la falta de oportunidades laborales. Y para eso es que se iban. Pero ahora se está generando miles de empleos. Se está, inclusive se ha superado, digamos, pongamos la pandemia, ok, fue una crisis a nivel mundial. Todos los países fueron afectados, todos los países perdieron empleos. Sin embargo, El Salvador supo recuperar esos empleos y crear más de eso. O sea, no solamente se recuperó lo que se había perdido, sino que se trabajó mucho más para generar aún más, y esto simplemente te está dando más oportunidades. Se está trayendo inversión extranjera directa y esto está generando también oportunidades a nivel local, está dinamizando las economías, está creando empleos. Nuestra misma diáspora está volviendo a ver a su país, están queriendo regresar, están queriendo invertir acá y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos trabajando ya desde la Comisión de Relaciones Exteriores en una ley de movilidad humana que a ellos les ayude a una inclusión financiera buena, real, que les facilite estos procesos de inversión, porque sabemos que al final es un ganar-ganar, es ganar para ellos. Y quizás aquí también es bien importante mencionar el vínculo que todavía existe y que ha existido y que ha sido súper fuerte a lo largo de la historia de nuestra diáspora con su país, pero que también a lo largo de la historia ellos han querido venir, invertir y se les dice no,
o tenés que pasar por 50 procesos antes de que puedas invertir en tu propio país. Eso nosotros lo estamos ya trabajando dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores para que minimizar toda esa burocracia, que ya hablábamos de burocracia, porque realmente necesitamos facilitarle a nuestra misma gente y también a otros extranjeros que tienen el ojo puesto en el país para que podamos invertir más, generar más empleos. Y eso al final es lo que, digamos, el resultado, la suma de todos estos factores es el resultado que ves en la gráfica, menos migración, porque la gente está teniendo esas oportunidades que antes no tenía. Ahora, al ver estas cifras que van disminuyendo de los salvadoreños que se quieren ir cada vez menos, Manuel, y si vemos como que El Salvador está mejorando en todas las áreas, desde seguridad, educación, salud, también que eso haga que no se vayan de esa forma los salvadoreños, podemos decir que entonces El Salvador está liderando esta moción de querer reintegrar finalmente, o una vez más, pero ya bien hecho, a Centroamérica, precisamente como una forma, yo diría, no egoísta, sino que de compartir esto con el resto de nuestros países, de vecinos, amigos. Sí, claro, y yo creo que es una oportunidad muy importante en este momento y en este contexto incluso de la conferencia. Ese instrumento tiene unas bases generales para poder mejorar en el nivel regional todos estos aspectos. Y mucho de la temática que se discute en la región tiene que ver con esas buenas experiencias, con esas experiencias exitosas en algunos de nuestros países. Y eso pues entonces lo consideran el resto de nuestros países para poderlo retomar. Y lo importante en esto es que los países en el esquema de integración no solo lo retoman para su país, sino que se procura que entonces esa experiencia buena sea retomada de común para toda la región. Entonces, ahí pueden ver ustedes la importancia de liderazgo que un país puede tener, porque está mostrando una realidad que es importante para fortalecer esa área. En el esquema de integración ya desde hace muchos años se hacen esfuerzos, que lo que fue por ejemplo el CEA 4, que es una libre movilidad de personas en 4 de nuestros países. Se procura, y la idea es ampliarlo ahora a toda la región SICA, que son 8, y para ello hay un organismo regional, o sea, sería un C8, sería. Sí, que atiende esta temática, ¿verdad?, que se denomina OCAN, que es donde confluyen todas las autoridades de migración de nuestros países, y allá por el año 2015 ellos hicieron un esfuerzo importante con otras órganos del sistema de generar una propuesta de lo que se denomina la política integral migratoria del SICA, que tiene más o menos 12 áreas de trabajo que atiende, y esa ya subió al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Ellos la revisaron y precisamente ellos pidieron que se agregaran otras áreas de trabajo a esa política, que precisamente era todo este tema de las migraciones masivas y del tratamiento y la asistencia a estos migrantes en los países. Yo les quiero contar, a raíz de eso que usted está diciendo, Manuel, que en lo que comenté que fui a trabajar a San José, Costa Rica, en un foro de FOPREL, que es el organismo que aglutina a varias asambleas legislativas de Centroamérica, y comenté precisamente eso. Les quise contar a los hermanos centroamericanos, también estaba Puerto Rico, República Dominicana, qué es lo que está pasando aquí, porque aquí lo conocemos, lo sabemos, pero afuera también hay que comentarlo. Les voy a mostrar este video, que es un resumen, pero que sí precisamente tiene que ver con todo este foro. Trataba de esta migración forzada, también tuvo que ver el foro directamente con el darle el pedestal que se merece finalmente la mujer en estos países de conductas machistas, que no solamente es una cuestión formal, también en las bases legales. Sí. Ya hay que hacer un trabajo que se está avanzando. Nuestras compañeras de la Comisión de la Mujer están trabajando mucho en eso, en cambiar bases. Y ya se ha hecho también en otras áreas y en otras comisiones. Ya hay leyes en el poco tiempo que se lleva, que han cambiado y que han fortalecido también a la mujer. Veamos entonces el video número 6 para venir a comentarlo después, por favor.
corruptos, políticos corruptos. Por eso siempre hemos dicho no a los políticos. Eso es lo que dirían los ríos, bosques, suelos, fauna, si pudieran hablar y expresar de lo que nosotros les hicimos históricamente, o políticos han hecho desde siempre. Al menos en mi país así fue. Pero todo esto ha cambiado en El Salvador. Actualmente con el presidente Nayib Bukele y esta nueva Asamblea Legislativa que lo respalda totalmente. Desde 2019 El Salvador tiene un nuevo rumbo, ahora firme y estable. Desde que se firmó una también dudosa paz en 1992, estábamos en la lista de los países más violentos del mundo. Llegamos a 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2016. En 2019, con el presidente Bukele, logramos salir de esa lista, pero no solo eso. Con el actual régimen de excepción y el plan control territorial, hemos llegado a tener en julio de este año solo 13 homicidios que lamentar. Cifra que si analizamos nos daría 2.19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Qué terrible estar hablando de víctimas con números, ¿no? Quisiéramos que fuera 0. Y esto nos hace actualmente el país más seguro de Latinoamérica, pero aún queda mucho por lograr. Bueno, Ana, ahí estaba, me tocó el honor y siempre lo haré las veces que me lo requiera el presidente de la Asamblea. Tú también has estado representando a El Salvador, pero en el contexto de la región, que es lo que estamos hablando esta mañana, se está mostrando el trabajo que hacemos y eso es lo que busca también. Y cuando yo veo con muy buen ojo que El Salvador organiza esta conferencia, este encuentro, nos apunta a eso, ¿verdad? A que aquí se está haciendo un trabajo consistente y, ¿por qué no decirlo? Estamos también invitando a que nos acompañen los otros países a que se haga algo así. Claro, y yo creo que es un trabajo que ven los demás países de la región. Cuando tenemos, por ejemplo, gráficas como esta que te estaba mostrando, la cantidad de inmigrantes que llegaban a la frontera de Estados Unidos a nivel comparativo, creo que los otros países también lo ven. También lo ven y se identifican a sí mismos, mira, yo estoy aquí en esta posición, pero vi que en años anteriores El Salvador era el que estaba detrás de México, solamente porque en términos absolutos ellos son, por razones lógicas, los que más migrantes van a tener llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Pero ahora ellos han visto el cambio de posición que nosotros hemos tenido en estas gráficas y en estas estadísticas y que ahora somos el país que menos migrantes reporta. Y esto también es de total interés para ellos. ¿Por qué? Porque por medio del presidente que tenemos, del bukelismo, ellos están intentando aprender de nosotros. Y este tipo de foros, de la participación que nosotros podamos tener como funcionarios en estos foros, como el FUPREL, que es Foro de Presidentes, Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, son de vital importancia para que nosotros vayamos y repliquemos el mensaje de lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que aquí todos estamos bien conscientes de lo tendenciosos que pueden ser los medios a la hora de informar qué es lo que está pasando dentro de nuestro país a nivel internacional. Entonces es importante que dos cosas. Primero, que nosotros demos ese mensaje real de lo que está pasando aquí, que la misma gente cuente desde su experiencia propia cómo su vida ha mejorado. El vicepresidente de la República se ha tomado también esa tarea de salir a hablar con medios internacionales y darles una versión oficial de lo que está pasando acá. Pero este tipo de foros, por ejemplo, son importantes porque otros funcionarios de los otros países también tienen otra perspectiva y también nosotros podemos compartir las experiencias de cómo nosotros hemos sido capaces de atacar este tipo de problemáticas tan históricas y estructurales que muchos de los países ven como imposible y nosotros quizás en un momento vimos como imposible solucionarlo. Sin embargo, ahora un tema como la migración, que ha sido quizás uno de los que pensamos que nunca íbamos a cambiar, ahora estamos reportando, somos el país que menos reporta ahora. Y sí es importante, por ejemplo, el que tú mencionaste un tema sobre las mujeres. Las mujeres en temas de migración han sido como invisibilizadas. En este foro debo decir que fue nuestra compañera Norma Lobo quien habló respecto a las mujeres. Correcto, y eso es importante también visibilizarlo, porque sí, es cierto, históricamente los hombres han sido los que como cabeza de hogar han migrado y han dejado a su esposa y a sus hijos atrás para darles una mejor oportunidad. Pero
se ha visto también una tendencia a la alza de las mujeres migrantes. Y esto también implica riesgos diferentes, porque siendo mujer y, por ejemplo, hacer esa travesía por tierra de forma irregular, realmente representa riesgos bien fuertes para una mujer. Y por eso es que nosotros como gobierno de El Salvador lo que estamos intentando impulsar es una migración que sea ordenada, regular y segura. Si van a migrar, no es porque no tengan aquí las oportunidades que ellos merecen, sino porque ellos quieren mucho más. Y eso se aplaude, pero tiene que ser de forma ordenada. El tiempo nos está ya pillando, como dicen los españoles, pero quiero agradecerle al señor, y que es entendido en la materia, Manuel Lemus, que ha venido a compartirnos, y le dejo un mensaje final. El programa está a punto de acabarse, pero tengo una sorpresita para el final. Pero sí haga usted también su despedida de nuestro público, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al público que ha estado pendiente de la entrevista. Y aprovecho pues para invitarles a la conferencia nuevamente, a los que quieran asistir presencialmente el día 22, y si no, pues hacerlo por las vías electrónicas. Estarán ahí los enlaces correspondientes en las redes sociales de la vicepresidencia. Claro que sí, muchas gracias. Y mis saludos al vicepresidente también, que siempre que puedo lo hago y lo saludo ahí por redes. Bueno, lo que viene a continuación son dos, yo dije sorpresitas, pero lo hacemos siempre. Aquí le voy a mostrar primero con Ana, que se llama El Tiro al Plato, también para usted viene. Y después nos vamos a ir con un video corto al final, que con eso lo voy a dejar a la despedida. Pero ahorita venimos con El Tiro al Plato. Bueno, vamos, Ana. Voto en el exterior. Deuda saldada. ¿Estás aprendiendo un nuevo idioma? Sí. ¿Ya no practicas el básquetbol? No. ¿Por qué, país al que te gustaría volver? Qué difícil, Brasil. Independencia del Salvador. Finalmente, un hecho. Sexto régimen de excepción. A favor. ¿Alguna herida por sanar? Herida por sanar. No, estoy bien. Está bien. ¿Canción que te recuerde a alguien? Canción que me recuerde a alguien. Ay, aquí está difícil. A ver, me gusta mucho Creep. Creep, muy buena canción. Y esta es la que pone en conflicto a varios compañeros de los departamentos. Playa favorita de El Salvador. Híjole. Sos de San Salvador, así que puedes decir cualquiera. Sí, soy de San Salvador. Ok, Los Cobanos. Ok, muchas gracias. Vamos con Manuel Lemus. Francisco Morazán. Él fue el líder del proceso de integración y así ha sido reconocido en la historia. Integración centroamericana. Bueno, es una oportunidad para que los pueblos de la región gocen de beneficios comunes. Si usted no fuera abogado, ¿qué sería? Pues yo sería agrónomo, que es otra de mis pasiones. Me gusta. ¿Qué ve Manuel cuando se ve en el espejo? Bueno, veo a una persona convencida de que la integración es una oportunidad para la región. ¿Algún sueño por lograr? Que se concretice una integración completa. Esa es mi lucha y es mi sueño. ¿Algún libro que nos recomiende? Bueno, hay un manual de Derecho Comunitario Centroamericano que ha hecho un esfuerzo de compilar buena parte y es una obra importante para alguien que quiera entender esta temática. ¿Algo que le recuerde a su niñez? Los juegos que uno hacía. Chibola, capirucho. Chibola, capirucho, trompo. Ajá. Guerra del fútbol. Bueno, fue una guerra que se denominó así, pero que afectó en realidad la integración de esa época entre Honduras y El Salvador. ¿Qué estaban haciendo en esa época? Y por último, Félix Ulloa. Bueno, él es un vicepresidente convencido de la integración y que está apostándole a llevar adelante este proceso. Perfecto, muchas gracias. No me queda más que despedirme, no queda más que decirles a ustedes que tengan una buena semana. Siempre ocupen el tiempo del fin de semana para reflexionar, para pensar, para sentir qué es lo que estamos queriendo y haciendo, y usted es parte activa de nuestro país. Los voy a dejar, si Control todavía me permite, con un videito corto, pero ya nos despedimos, se va, que es lo que fue el presidente Bukele allá en Puntamango. Hubo un momento cúspide. Los dejo, pero ya nosotros nos despedimos aquí. Hasta luego.
Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.